Wesley David. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Vamos a ver si dice la doctrina de los protestantes, menos a los niños. Vamos a ver si Jesucristo era protestante o era católico. Los protestantes dicen menos a los niños. Los católicos dicen a todos. ¿Qué dice Jesucristo? Otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora que me diga un protestante dónde dice solo a los adultos o a todas las naciones menos a los niños. Ahí me taparían la boca. Pero cuando yo leo en la Biblia que Jesucristo dice que hay que bautizar a todas las naciones, yo en mi conocimiento, en la inteligencia que Dios me ha regalado, me permite descubrir que Jesucristo está mandando a bautizar a hombres, mujeres, niños, feos, bonitos, ricos y pobres. Dice todas las naciones. Y que me diga un protestante en qué nación no hay niños. Y el mandato es el Señor Jesucristo. A mí que me importa el mandato de un pastor protestante, me importa un comino, no me importa nada. A mí me importa, porque yo soy cristiano, lo que diga Jesucristo. Que un protestante, te reto, protestante que me está escuchando, te reto, que me muestre usted, como yo lo estoy haciendo con la Biblia, donde diga Jesucristo, vaya, bauticen solo a los adultos, te reto. Dejo de ser cura, me meto protestante, pues aprovechen la oportunidad, aprovechenla. O donde diga, vaya y bauticen solamente a los adultos, o no bauticen a los niños. No es eso lo que usted predica. Compruébenlo. Yo le estoy comprobando que mi Señor Jesucristo, a quien yo le creo, mandó bautizarlo a todos. Todos. Y para que usted comprenda que también los niños, dice a todas las naciones. ¿En qué naciones no hay niños? Pero como usted, por eso le llama protestante, porque usted se protesta contra Jesucristo. Protestante no es un insulto. Protestante es que usted no le cree a Jesucristo y protesta. Jesucristo dice a todos y usted dice menos a los niños. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? Es que mi pastor me dijo. Pero compruébemelo con la Biblia. Si no me lo comprueba con la Biblia, Jesucristo dice a todos, usted dice menos a los niños, usted es protestante. ¿Contra quién protesta? ¿Contra el cura Toro? No. Contra la Biblia Reina Valera. Contra la palabra del Señor. Ah, pero es que el cura se les gusta pelear. Estoy predicando la palabra del Señor con capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Ya sé que un protestante me puede decir, señor cura, pero resulta que ahí dice, vayan y hagan que sean discípulos a todas las naciones. Es decir, no está mandando a bautizar, sino a hacer discípulos. Y entonces, para ser discípulos, primero hay que enseñarles. Se supone entonces que son adultos, se supone, de lógica. Pero le voy a tumbar su lógica, para que usted se dé cuenta que su lógica es satánica, es mentira, es protestante. Vuélvamelo a leer y le tumbo la lógica. Dale, vuélvamelo a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A ver, según usted, cuando dice vaya y haga discípulos a todas las naciones, no se refiere a los niños, porque según la lógica suya, para ser discípulo se necesita es habérsele enseñado, y si no se le ha enseñado, no puede ser discípulo. Y a un niño no se le puede enseñar, por tanto un niño no puede ser discípulo, hasta que no tenga uso de razón, hasta que no tenga 12 años, y entonces ahí sí se le puede enseñar para que sea discípulo, y después que sea discípulo, sí hay que bautizarlo, porque primero tiene que ser discípulo y después tiene que ser bautizado, según la lógica suya de usted, porque su pastor le explicó así.
Pero ahora le voy a comprobar con la Biblia Reina Valera que esa lógica suya es mentira, que eso es falso, que te engañaron. Hacer discípulo no significa enseñar. Porque si hacer discípulo significara enseñar, o sea que ya tiene el conocimiento pleno para que sea discípulo, entonces explíqueme la frase que viene. Siga. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, esta frase que viene, pare la oreja. Si ya son discípulos, entonces ¿por qué dice lo que viene? Dale. Enseñándoles. Otra vez. Enseñándoles. ¿Ve que un discípulo todavía no está enseñado? Porque primero lo mandó a ser discípulo. Vaya a que sean discípulos. Y después enséñele. Entonces no me diga mentiras. Porque la Biblia dice que primero discípulo y después hay que enseñarle. Entonces usted dice que un niño no se puede bautizar porque no se le ha enseñado, por tanto no puede ser discípulo. Ve que le tomaron el pelo. Porque aquí dice, primero sean discípulos y después que sean discípulos, enséñeles. Un niño puede ser discípulo aunque no se le haya enseñado, después se le enseña. En la iglesia católica se hace un niño discípulo y después se le enseña. Le pongo un ejemplo. Cuando usted va a la escuela, usted ya le enseñaron. Si ya le enseñaron, pues no vaya a la escuela. Pero si usted va a la escuela, es porque no le han enseñado. Ahora le pregunto, ¿cuándo comienza usted a ser alumno o discípulo? ¿Cuando usted terminó la universidad y ya se graduó de doctor? No, cuando usted se inscribió, usted ya es alumno, aunque no haya recibido las clases. Usted ya es alumno de esa institución. Usted ya es discípulo de ese maestro. Ya llegó el maestro, usted no ha recibido ni una clase y usted ya es discípulo. Y porque es discípulo, el maestro comienza a enseñarle. Entonces, observe cómo es la realidad de las Sagradas Escrituras. Jesús dice, por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy haciendo discípulos? Lo voy haciendo discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Ah, así se hacen los discípulos. Se bautizan y se les enseña. Eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. A un niño se le bautiza y después se le enseña. Así se hacen discípulos de Cristo. Repítalo de nuevo. Pienso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, cuando nos manda a ser discípulos, lleva una continuidad. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lleva una continuidad. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles. Ustedes, mentirosos, dicen, primero hay que enseñarles. Si primero hay que enseñarles, entonces ¿por qué Jesucristo nos dice, bauticen y después enseñen? Es la prueba que le tengo con capítulo y versículo. Que ustedes me comprueben lo distinto con la Biblia. Y les voy a seguir mostrando por qué bautizamos a los niños. Hechos, con la Reina Valera. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que hay que bautizar a los adultos. Pero el versículo 39 dice que hay que bautizar a los niños. Lea completo, no lea solamente el 38. El 38 dice, bauticen a los adultos. El 39 dice, bauticen a los niños. El bautismo es para los adultos y es para los niños. ¿Cree que es mentira? Compruébelo. Si el cura es mentiroso, usted lo va a comprobar. Pero si usted ve que está en la Biblia y su pastor no se lo ha enseñado, su pastor es el mentiroso. Dale. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Aquí ustedes van a decir, ¿ve que si son adultos? No, pero ahí no dice adultos, no, ahí no dice adultos, pero dice arrepentido, un niño no se puede arrepentir. Ah, ya entendí. Y bauticen para perdón de los pecados, un niño no tiene pecado. Dios me le bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que van a estar mirando este canal en Mundo Apostólico. Gracias a Dios, usted puede suscribirse a nuestro canal. Bueno, esta es la segunda parte, donde estaremos mostrando que los argumentos del sacerdote Luis Toro para decir que los niños deben de ser bautizados
no es válida. Está fuera de contexto. Ya tenemos una primera parte. Usted puede entrar ahí al canal. Allí voy a pegar donde él agarra esta segunda parte y agarra Mateo 28:19 para argumentar y decir de que los niños deben de ser bautizados, lo cual pues no es válido, y esto lo vamos a mostrar por la Biblia. ¿Por qué lo hago? Pues porque él ha estado retando a los cristianos evangélicos, gracias a Dios. Bueno, síganos retando, porque le vamos a seguir refutando, por lo menos yo le voy a seguir refutando. Bueno, y voy a comenzar este video, tomando los argumentos de Ireneo de León, de Orígenes y de Hipólito. Estas personas fueron papas. Ireneo de León, usted lo encuentra en la Biblia, y dicen que este fue el segundo papa después del apóstol Pedro. Y es importante aquí aclarar de que el apóstol Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Por lo tanto, este es, digamos, como ellos lo dicen, sucesión apostólica directa. Quiere decir de que Ireneo de León bautizó en el nombre de Jesús. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor Jesucristo, en Hechos 2:36 dice allí la palabra del Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí para que nos vamos dando de cuenta. 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos hacen una pregunta. Quiere decir de que estaba hablando con personas adultas. Ireneo de León, al ser descendiente directo, discípulo directo del apóstol Pedro, pues estaba bautizando también personas adultas. Eso está ahí clarito, porque él les está hablando a personas grandes, adultas, y ellos están preguntando a la predicación del apóstol Pedro cómo pueden llegar a ser salvos. En el 215 después de Cristo, según digamos, las enciclopedias católicas o los estudios católicos, ellos dicen que fue Ireneo de León y Orígenes. Esto fue en el segundo siglo, exactamente en el 215, año 215. Ellos empiezan a decir que los niños deben de ser bautizados por inmersión, porque se estaban muriendo. Entonces ellos pensaban de que estos niños se iban a ir al infierno por no estar bautizados. Ahora, se volvió una práctica de emergencia y regularmente lo estaban haciendo. Era condenado todo aquel que rechazase el bautismo infantil. Ahora, ahí en ese video voy a pegar otro video donde un sacerdote está bautizando un bebé y se le suelta de las manos. Entonces ellos dijeron que era por inmersión. Ahora, luego pensaron y dijeron, un niño no lo podemos sumergir, tenemos que hacerlo por aspersión. Cuando vean este video que a un sacerdote se le suelta un niño de las manos, ellos dicen, no lo podemos hacer, se nos suelta, se nos cae, lo vamos a hundir. No, entonces mejor, pues más sabiamente empecemos a derramarle un poco de agua. Nosotros ya vimos en el primer video que en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, la palabra habla de sumergir. Entonces, el Señor, siendo más sabio que estas personas, que estos sacerdotes, que el clero católico, Dios siendo más sabio, dice que las personas deben de ser bautizadas adultas. Y el gran ejemplo lo tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos da ejemplo en qué momento y en qué tiempo debemos de ser bautizados.
Y Jesucristo es bautizado en la etapa adulta, o sea, cuando tenía 30 años. Efectivamente, él no tenía pecados, pero lo hizo para darnos ejemplo que cuando ya estuviésemos grandes y tomásemos nuestras propias decisiones, deberíamos de ser bautizados. Ahora el mayor ejemplo lo tenemos de él. Y de él es que debemos nosotros tomar ejemplo. Ahora, él ha tomado Mateo 28:19 para decir de que los niños deben de ser bautizados. Y uno de los argumentos que el sacerdote Luis Toro usa, él no dice, la Biblia, él dice que allí, cuando dice y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, él dice que allí argumenta la palabra del Señor, pues que dentro de las naciones hay niños, entonces deben de ser bautizados tanto los niños como los adultos. Pero la Biblia no está especificando allí, no es específico la Biblia en aclarar y decir solamente niños. Tampoco es específica la Biblia en decir solamente adultos. Pero ya los apóstoles, sabiendo del bautismo de Jesús en la etapa adulta, ellos dijeron, son adultos. ¿Por qué? Porque los adultos son los que se deben arrepentir. Déjeme seguir un poco más. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra discípulos? Allí el versículo dice así, por tanto, id y haced. Hay 3 palabras allí. Id, haced y luego discípulos. La palabra id quiere decir de que ellos debían de utilizar los medios de comunicación que tenían. Bueno, uno de los medios de comunicación más viejos que tenemos son los pies. Quiere decir de que ellos iban a caminar, a utilizar los camellos, los caballos, los barcos, para comunicar, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y luego la Biblia dice que debían de hacer. Esto quiere decir de que no habían hecho. Y, término futuro, no habían ido. Hacer quiere decir de que no habían hecho. ¿Qué es lo que van a hacer? Discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulos? Persona que recibe una enseñanza de un maestro. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir de que a la persona debía de enseñárselo. ¿Usted quién le va a enseñar? Usted le va a enseñar a una persona que ya le pueda recibir la enseñanza. Tranquilo, no se me azare. Ya voy a ir a desglosar lo que significa bebé y averiguando con los mismos sacerdotes cuándo el bebé debe de ser bautizado. Ellos me lo dicen, ¿ok? Entonces van a ser discípulos. Dice, a todas las naciones. Claro, lógicamente, cuando usted llega a una nación, llega a un pueblo, llega a una vereda, se puede encontrar con niños y se puede encontrar con bebés. Pero ya tenemos el ejemplo de Jesucristo, el cual fue presentado a los 8 días de haber nacido. Y la Biblia habla de la presentación de Jesús en el templo en San Lucas, en el capítulo 2, versículo 21 al 38. Ya tenemos ese gran ejemplo, que Jesús cuando nace es presentado a los 8 días de nacido y luego a los 30 años es bautizado. Y ese es el conducto regular. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mírenlo, si usted lee y observa el versículo 27 al 32, dice la Biblia que fue presentado conforme al rito de la ley. Y eso es lo que mandaba la palabra del Señor, que se trajesen 2 tórtolas y 2 palominos, cuando el niño iba a ser presentado para honrar y glorificar la presencia de nuestro Dios. Y así fue presentado a Jesucristo. Y a los 30 años, ese es un gran ejemplo. Hombre, ¿cómo nos vamos a salir de la palabra del Señor Jesús? Es un gran ejemplo. Entonces un discípulo, pero vamos a explicar esto porque pues él está pidiendo que le expliquen y él reta y él grita y ya se le sale la garganta, pues bueno. Entonces ya explicamos qué es un discípulo. Es una persona que va a recibir la enseñanza. ¿Por qué va a recibir la enseñanza? Porque esta persona no conoce la enseñanza. Por eso Jesucristo los manda a ir y a ser discípulos. Porque la persona no conoce la enseñanza.
Como no conocen el Evangelio, recuerden que ellos van a llegar a lugares donde personas que no conocen el Evangelio apenas se está extendiendo y claro, ellos tienen que enseñar qué es el Evangelio, qué es el cristianismo. Y cuando ellos empiezan a enseñar todo eso, ustedes van a ver de que la gente tiene sus creencias y se va a lanzar en contra de ellos, a golpearlos, a perseguirlos. Miremos cómo murieron los discípulos del Señor Jesucristo. Quiere decir de que estas personas no se habían hecho discípulos. Ahora, ¿cómo le voy a enseñar a un bebé? Escúcheme bien. ¿Cómo le voy a enseñar a un bebé? Voy a empezar a enseñar qué es el Evangelio a un bebé. Y comienzo a enseñarle, mire, mi hijo, este es el Evangelio. De un mes de nacido, de 2 meses de nacido, de 2 meses de nacido. ¿Cómo le voy a empezar a enseñar? ¿A los cuántos meses, según yo, o el padre o la madre, debe de llevar el bebé a ser bautizado? ¿A los cuántos meses? Según, mirando un poco las enciclopedias católicas, dice que debe de ser llevado a los 12 meses, antes de los 12 meses. Pero averiguando un poco más con un amigo sacerdote, me dice que es a los 8 días después de haber nacido. Imagínate. Pero bueno, ya sabemos que ellos instituyen esto más o menos en el año 215. Por ahí más o menos ellos van instituyendo el bautismo ya de los niños y lo hacen, el que no fuese a bautizar a su niño, el que refutase esto, era condenado, o sea, lo querían callar, de alguna forma tenían que callarlo para que no predicase pues alguien que podía refutar esto. Ahora, ¿qué es un bebé? Un bebé pues es un niño es un bebé recién nacido o que apenas ha sido destetado. Imagínate, si a los 8 días yo debo de llevarlo, imagínate, es impresionante pues de que esto deba de suceder. Ahora, según los estudios, digamos, doctorales o científicos de doctores, dice que a los 2 años el niño, escúchame bien, el niño empieza a tomar sus propias decisiones o tiene la capacidad de decidir, pero es a los 2 años que él empieza a decidir. Ahora, a los 8 días este niño todavía no tiene la capacidad de decidir, este bebé no tiene la capacidad de decidir. Por lo tanto, son sus padres los que están tomando decisiones por él en cuanto al nacimiento de nuevo. ¿Y por qué la Biblia habla de un nacimiento de nuevo? Porque él ya ha nacido y nació de papá y de mamá, ahora debe de nacer del cielo, pero esta decisión de nacer del cielo, de acercarse a Dios o de pertenecer al infierno, debe de ser tomada por uno mismo. Nosotros vamos a ver que la Biblia dice que Jesús fue hasta donde estaba Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, porque era una decisión que Jesús debía de tomar. Ahora, existían bautismos, como ya explicamos en el primer video, en el Antiguo Testamento. La gente iba donde Juan el Bautista para ser bautizados por él. Por lo tanto, cada persona debía de acercarse individualmente. Recuerden de que Dios nos dejó al libre albedrío. Dios no hizo marionetas para él manejarlas como él le da la gana, como él quiere. No, Dios nos dejó la capacidad de decidir. Mire, cuando Adán y Eva pecan, es una decisión de ellos. Pero Dios les advierte las consecuencias. Les dice, mire, si ustedes hacen esto, les va a venir esto. A lo último ellos terminan pecando, pero también Dios decide en ese momento cómo es que los va a salvar, cómo es que Dios va a ayudar a la humanidad. Y en la palabra del Señor está, digamos, estipulado cómo es que Dios va a salvar al mundo. Entonces nosotros nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, nos bautizamos, pero esa decisión debe de ser tomada por nosotros.
al escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, Dios nos empieza, por eso la Biblia dice que Dios nos empieza a convencer. Gloria al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esta es la segunda parte. Espero que usted se suscriba a la refutación del bautismo. Pues este sacerdote es muy conocido, miro que es muy conocido, a la refutación que él dice sobre el bautismo de los niños. Y este es el argumento bíblico y sólido de la palabra de Dios, y estamos viendo el conducto regular para que una persona sea bautizado, cuando no y cuando sí debe de ser bautizado. ¿Y por qué? Porque simplemente esa persona considera en su etapa, digamos, de madurez ya grande, o cuando él toma sus decisiones, él considera cuándo lo debe de hacer y por qué lo debe de hacer, porque simplemente él empieza a racionar de que pues, debe de acercarse a Dios porque es pecador. Como ya hemos explicado, el niño, el bebé a los 2 años es que él empieza a tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Ahora, no quiere decir esto de que debemos, si ahora mire, si nomás, bueno, me quería despedir, pero mire, si por ejemplo una persona adulta agarra a un niño de estos, de 2 años, de 2 meses, y se ha visto de 10 meses, de 3 añitos, y lo viola, porque comienza a decirle, mira, te doy este juguetico. Bueno, a veces algunos no, porque están muy bebés, pero le fuerza a hacerlo. Es un ejemplo que estoy tomando. La ley da una pena de cárcel, en algunos lugares de muerte, porque él está violando los derechos de este niño. Bueno, en la Biblia también Dios está diciendo, mira, estás violando el conducto regular que yo dejé en la palabra de Dios, y lo que estás haciendo es que la paga del pecado es la muerte, porque no estás haciendo las cosas correctas, no estás llevando a la gente por el camino de la verdad y de la vida como el Señor lo manda. Bueno, ya hemos mostrado nosotros el conducto regular, cuándo y cómo deben de ser bautizados los niños. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, reenviar el mensaje, publíquelo mucho, así como lo están haciendo los católicos. Publíqueselo a los católicos para que ellos lo vean. Seguramente muchos se van a arrepentir y muchos van a comprender esta palabra poderosa que estamos predicando. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.